Buenos días, compañeros y maestros. Hoy estaremos viendo el tema topologías redundantes de la capa 2. El tema lo daremos mi compañero José Daniel Haupuk, mi compañero José Leodoro Jiménez Torres y su servidor, Chale de Dios Renzo Paulo. Esperemos les guste el tema y vamos a comenzar rapidito con el índice para poder ver bien los temas que veremos. Comenzaremos viendo el índice, como mencioné anteriormente. Tenemos en sí tres temas principales, que son los bucles de la capa 2, las tormentas de broadcast y los tramas de unicast duplicados. Más sin embargo, antes de comenzaremos viendo una breve explicación de qué es la redundancia y cómo se logra. Ahora debemos preguntarnos qué es la redundancia. La redundancia es algo que mejora la disponibilidad de la red porque implementa rutas de red alternas mediante el agregado de equipos y cables. Es decir, que cuando hay redundancia en una red significa básicamente que hay más cables o mayores conexiones. Por ejemplo, en la imagen tenemos que el S2 no puede conectar, el switch 2 no puede conectar con el switch 1, pero debido a la redundancia, el switch 2 puede conectarse a la switch 3 y posteriormente a la switch 1, y así es como la S2 logra alcanzar la S1, porque el enlace trocal 1 no funciona, pero el enlace trocal 2 sí. Entonces, este es un ejemplo de cuando la redundancia es benéfica para la red. Ahora, para saber qué debe tenerse, o no, hay algunas cosas que deben considerarse para que se pueda realizar la redundancia, es lo que veremos a continuación. Ahora, ¿cómo se logra la redundancia? Esta se logra en las capas de distribución y núcleo a través del hardware adicional y rutas alternativas entre dicho hardware. Esto quiere decir que básicamente se logra teniendo varias conexiones entre los switches. Por ejemplo, aquí en la imagen que tenemos a la derecha, vemos que muchos de los switches están conectados entre ellos. Esto podría quizás conocerse como una topología estrella, donde en este caso casi todos los switches están conectados el uno con el otro. Entonces, en este ejemplo, si un camino se llegase a cerrar, por ejemplo, ahí me parece es el router de uno. Aún así, los mensajes se pueden transmitir al router que se busca, con el que se busca conectar, porque existen otras rutas. Ahora, claro, quizás ese router esté fuera de la red, pero aún así se puede comunicar con otros dispositivos. Ahora también puede caber notar que lo que puede estar mal es una simple conexión entre un router y otro. Entonces, digamos, en la imagen, si quiero conectar el S1 con D1, el router S1 con el router D1, lo más fácil sería el camino que está entre ellos dos. Pero si yo llegase a tener un error en esa conexión, lo que haría la red para que el mensaje logre llegar es que del S1 pasa el D2, del D2 al C1 y del C1 a el D1. Entonces sí dio un poquito más de vuelta la información, mas sin embargo y logró llegar a su destino por la redundancia. La primera topología redundante de la capa 2 que veremos son los bucles de la capa 2. Los bucles pueden existir cuando existen varias rutas entre dos dispositivos en la red y STP se ha deshabilitado en los switches. Esto puede ocasionar que se genere un bucle en la capa 2. Por lo regular, el STP está habilitado en los switches, por lo tanto, regularmente se evita estos bucles. Nada más es un punto importante a tener en cuenta. Ahora, otro tema. Las tramas de Ethernet no poseen un tiempo de vida. ¿Esto qué significa? Que no tienen un tiempo establecido como para cuando acaban. Por ejemplo, quizás los paquetes IP que viajan por los routers sí tienen, digamos, les pongo una hora, 5 minutos, ya que llegue a su destino. O sea, tienen un tiempo predeterminado. Ahora, las tramas de Ethernet no. Por lo tanto, si no finalizan de la manera correcta en una red conmutada, estas siguen rebotando entre switches indefinidamente o hasta que se interrumpa un enlace y elimine el bucle. Entonces, un bucle en sí sería la manera o una trama de Ethernet que sigue rebotando entre switch y switch que no tiene fin y este solo se puede finalizar cuando se interrumpe el enlace y elimina el bucle.
Esto se termina así, pero se puede prevenir teniendo activado el STP. Y bueno, continuando, las tormentas de broadcast. ¿Qué son las tormentas de broadcast? Una tormenta de broadcast o de difusión es una situación que puede ocurrir cuando se transmiten mensajes de difusión o de multidifusión en la red, cada uno de los cuales va a requerir que el nodo receptor responda reenviando su mensaje. La posible consecuencia es un aumento exponencial del tráfico de red que va a conducir a una saturación de los recursos disponibles o en cualquier caso a una disminución drástica del rendimiento. Estas se producen cuando se consume el ancho de banda disponible por las tramas atrapadas en un bucle y es inevitable en una red con bucles. En esta imagen tenemos un ejemplo de tormentas de broadcast. En este, el switch 2 va a enviar la trama de broadcast desde los enlaces troncales 1 y 2 hacia los switches S3 y S1. Los switches S3 y S1 actualizan la tabla de direcciones MAC con la nueva entrada para la PC1. La PC4 envía un broadcast a la red. El broadcast queda atrapado en un bucle de capa 2 junto con la trama de broadcast enviada por la PC1. La PC3 envía un broadcast a la red y el broadcast queda atrapado en un bucle de capa 2 junto con las tramas de broadcast enviada por la PC1 y la PC4. La PC2 envía un broadcast a la red y la trama de broadcast no puede procesarse debido al alto volumen de tráfico ya atrapado en el bucle. Por ende, la red no puede procesar tráfico de nuevo. Las tramas de unicast duplicadas son aquellas que se envían varias veces a un mismo dispositivo de destino. Entonces, las tramas de broadcast no son el único tipo de tramas que son afectadas por los bucles. También las tramas de unicast, perdón. Estas pueden ser enviadas a dos, tres, un sinfín de veces a un mismo dispositivo cuando la intención originalmente era que fuera solo una vez. Entonces, por esto es un error o es una topología redundante de la capa 2. En esta imagen de una unicast duplicada, podemos ver que la PC1, que es la que está hasta abajo a la izquierda, envía una trama de unicast al switch 2, que es el switch que está en el centro. Y su destino es la PC4, que está en la parte superior derecha. En esta imagen, el switch 2 no cuenta con un registro para la PC4 en su tabla de direcciones MAC, de manera que satura todos los puertos de switch con la trama de unicast. En esta imagen, el switch S1 no cuenta con una entrada para la PC4 en su tabla de direcciones MAC, de manera que reenvía la trama a la PC4 en el puerto fase Ethernet 0/5. El switch S3 también posee un registro para la PC4 en su tabla de direcciones MAC, de manera que envía la trama de unicast al switch S1 a través del enlace troncal 3. Finalmente, el switch S1 reenvía la trama de unicast duplicada recibida del switch S3 a la PC4. Para concluir, yo siento que este tema nos ayuda bastante a entender todas las topologías redundantes de la capa 2 de una manera en que podemos evitarlas. Al nosotros saber los bucles, las tramas de únicas duplicadas y las tormentas de broadcast, son problemas que podemos tener en mente cuando estamos resolviendo uno, o es decir, un problema. Entonces, ya entendiéndolas y sabiendo qué las causan y cómo se pueden resolver, nosotros podemos identificarlas fácilmente y adaptarnos a la situación. Y bueno, como conclusión,
También podemos añadir que parte de las topologías redundantes, pues están las tormentas de difusión. Estas van a, a causar un aumento del tráfico en la red y va a causar una saturación de la red, eh, y una disminución drástica del rendimiento.